cuando el yo se pluraliza, el egoísmo se convierte en generosidad. Estimada gente de YouTube, sean bienvenidos a este programa 13 Millas, en donde Braulio y yo vamos a analizar los discursos de la conferencia general. En esta ocasión vamos a comenzar analizando los dos discursos del presidente Nelson. Y el primero sería predicar el evangelio de paz y el segundo, ahora es el tiempo. Estos dos discursos súper cortitos son los discursos con los que, el discurso de apertura y el discurso de cierre de la conferencia. Entonces vamos a juntarlos como si fueran un discurso y vamos a abordarlos así. Creo que tú tienes subrayado antes que yo estoy hasta el párrafo 4, entonces ¿por qué no comienzas tú con algunas ideas? Ok, me parece bien. En el segundo párrafo, el profeta comienza el discurso comentando acerca de que de la última conferencia pues sigue habiendo, aunque a lo mejor en menor grado, pero pues que seguimos en pandemia, siguen habiendo dificultades pues de enfermedad y de muerte, y pues todavía a eso se le ha agregado esto del conflicto bélico en el que nos estamos encontrando. Y también en mi mente pues a lo mejor no es como algo tan mundial, pero también aquí en México creo que como abajito de que tuvimos la noticia de la guerra, fue lo del partido de Querétaro contra el Atlas. No sé si supiste. Sí, lo ubico. Bueno, entonces, justamente como que todos esos acontecimientos de que no había empezado una cosa, no había terminado una y luego pasaba la siguiente y como que todo era una bola de problemas mundiales o nacionales o de alguna forma como que afectaban. Yo siento que sí afectaban como al ambiente en general en el que nos vivíamos, ¿no? Como que todo el tiempo era salir y sentir, y luego a ver si no te asaltan, a ver si, o sea, de lo que ya vivíamos desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces, me gustó el contexto con el que el profeta comenzó el discurso, porque ya de ahí precisamente tiene sentido que hable acerca de predicar el evangelio de paz, hablando al principio de mucha violencia, ¿no? Con mucha contención. Entonces, aquí en el tercer párrafo lo que me llamó la atención fue que dijo, los primeros dos consejos o indicaciones que dio fue: oren por los necesitados, hagan lo que puedan por ayudar a los afligidos. Y cuando estaba diciendo la tercera, yo dije, pues va a tener algo relacionado con las dos primeras que dijo, pero en la tercera dice: busquen ayuda del Señor para poner fin a cualquier conflicto importante. Entonces yo dije, como cuando vas conduciendo y de repente te das vuelta a la derecha. Así sentí como esos consejos, porque los primeros como que parecen más externos, como de, sí, para ayudar a los demás, orar por los demás, y de repente fue como de, y busca tú también que todo esté en orden en tu vida, que no tengas conflictos, y fue como de, ok. Entonces, el primero es ayuda al pobre y al necesitado. Oren por los necesitados. Ese fue el primero. ¿El segundo? El segundo, hagan lo que puedan para ayudar a los afligidos. Ok, entonces orar y hacer lo que puedas por ayudar. Y el tercero es, siento que está interesante porque es como de pide por las personas que tienen conflictos, ayúdales a solucionar el conflicto. 3, asegúrate que tú no eres el conflicto. Sí, justamente. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso, y también yo dije, sí, o sea, muchas personas como queriendo decir, ay, pobre gente, la de allá, y tú aquí peleándote con tu hermano, ¿no? O sea, como de que no hay esa armonía en lo que queremos, la paz para los demás, pero al mismo tiempo no la procuramos en nuestro hogar o en nuestra propia mente, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención del párrafo 3. A partir del párrafo 4 también tengo varios comentarios, pero no sé si tú quieras comentar algo ahí. Sí, él menciona la contención viola todo lo que El Salvador defendió y enseñó, y a mí me gusta mucho esta idea porque el año pasado, sí, justamente me di a la tarea de buscar en el diccionario qué significa contención, y me llamó mucho la atención que connota esta idea de confrontación, pero donde tú quieres imponer tu voluntad sobre el otro. Es decir, no es solo simplemente una confrontación, es un lugar donde tú quieres imponer lo que tú quieres sobre el otro, ¿no? Y entonces podemos hablar, claro, del conflicto en Europa como contención, porque estamos viendo a una persona imponiendo su voluntad sobre las demás. También podemos pensar justamente en lo que mencionabas para la gente que tal vez no es mexicana y no sé tanto el conflicto que sucedió recientemente, hace como 2 meses tal vez, en un partido de fútbol
soccer aquí en México, hubo peleas entre las porras o las, como no sé si ocupan otra palabra en otros países de Latinoamérica para las porras, que son como los grupos, como la gente muy aficionada del equipo, ¿no? Sí. Los que llevan tambores y todo eso al estadio. Entonces resulta que lo que pasa es que estas porras se enfrentan en un partido y pues no sé, la versión oficial dice que no hubo muertes, unas versiones preliminares decían que sí hubo fallecidos, pero simplemente fue una noticia que fue muy dura porque uno va a veces al fútbol como familia, ¿sabes? Vas como a ver el partido con tu familia, con tus hijos o con tus papás, etcétera. Y pues el saber que en ese estadio hubo gente que fue golpeada, que fue prácticamente pues se le quitó la vida o la dejaron a punto de, pues sí fue algo muy fuerte. Entonces justamente vemos eso, esa voluntad impuesta hacia alguien más, ¿no? Entonces me llama la atención que él dice eso es contrario a lo que enseña El Salvador. Y claro, ahorita estamos hablando, tocamos el tema de una guerra o de una pelea a golpes, pero la contención empieza en el momento en el que yo quiero imponer algo sobre otra persona. Y cuando estamos hablando tú y yo quiero imponerte mi manera de ver el discurso del presidente Nelson o cosas así. Sí. Ahí es donde empieza la contención. Todos tenemos desacuerdos y es normal tener desacuerdos, pero lo que no está bien es que quieras imponer tu idea, tu percepción o tu pensamiento sobre la otra persona. Y es donde esa confrontación deja de ser un diálogo donde no estamos de acuerdo y pasa a ser justamente contención. Entonces me llama mucho la atención eso. ¿Qué atributos de Cristo podemos aprender de esto? Justamente la compasión, la misericordia, la paciencia y el respeto que tiene por el albedrío de las personas a medida que deciden cosas diferentes a las que él esperaría que decidieran. Sí, perfecto. De hecho, ahorita hablando de lo mismo, yo también subrayé esa parte de que viola todo lo que el Salvador defendió y enseñó, y que de hecho también, como dijo antes, nunca había sido más necesario el Evangelio de Jesucristo más que en estos días por los mismos conflictos que estamos viviendo. Y pues yo también como que me puse a pensar acerca de la raíz de esa diferencia en la que acabas de mencionar, de cuándo empieza el conflicto de imponer. Uh-huh. Y antes de decir, bueno, pues respeto que esta es tu opinión, hasta aquí a lo mejor yo no había visto estas cosas, a lo mejor me complementa. Uh-huh. Y en otras cosas definitivamente pues no estoy de acuerdo con lo que tú pienses. Entonces encontré este discurso que es del elder Neil Maxwell. Ok. Que se llama Y se despoje del hombre natural. Es de octubre de 1990. Ok, todavía no nacíamos, ni tú ni yo. No nacíamos, pero dijo cosas muy interesantes. Ok. Dice, en los últimos días abundarán los pecados más abominables, tal como en los días de Noé. La gente, en los días de Noé, nos dicen las escrituras, se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿Les resulta familiar? Estas dos espantosas condiciones de la corrupción y la violencia se agravan por el aumento del egoísmo de las personas. Y así no es extraño que desfallezca el corazón de los hombres por el temor. Aún los fieles desfallecerán un poco. Y más adelante, algo que también me llamó mucho la atención, dice, algo de egoísmo existe aún en las personas buenas. Las personas egoístas sienten una pasión por el yo que hace cegarse como de la humanidad, mas cuando el yo se pluraliza, el egoísmo se convierte en generosidad. Ya, suena muy cool. Me hizo recordar, ¿has visto esta película de Hasta el último hombre? No. ¿No la has visto? No, pero dime. No, tienes que verla, está padrísima. Yo salí queriendo ser una mejor persona. Ok, película. La voy a ver. Ajá, sí, entonces básicamente el guión o la trama es de un soldado que es cristiano. Entonces están en medio de la Segunda Guerra Mundial, él es estadounidense y él se quiere enlistar en el ejército, pero su papá es exmilitar. Okay. Y entonces el papá le dice que no, porque el papá es alcohólico, ¿sabes? Pero quedó muy traumado de la guerra y todo eso. Entonces a raíz de eso, el papá le dice no vayas, es terrible, etcétera, bla, bla, lo que sea. Pero él dice no, yo quiero hacer mi parte, mis amigos están yendo y yo no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Entonces él se enlista, pero sus valores de su religión, no me acuerdo qué religión era, sé que es cristiano, pero lo que le enseñaba en su iglesia es simplemente a evitar la violencia a toda costa, al grado de que tienen como, no necesariamente prohibido, pero su filosofía es no usamos armas. Los conflictos los resolvemos sin armas. Entonces lo que pasa es que él entra en el ejército y la primera vez que hacen pruebas del tiro o cosas así con ejercicios de armas, él dice pues yo no la voy a agarrar. Y entonces empieza a meter en un buen de problemas tanto con el escuadrón, que lo ve como, no sé, como extraño, el que van a bulear porque es diferente o no quiere agarrar un arma, pero también se mete en problemas con sus superiores, ¿no? Sí. Entonces el rollo es que
cuando le van a dar, él estaba comprometido y se iba a casar, y cuando iba a hacer el momento en el que él se iba a casar el fin de semana, que les iban a dar el día, o sea, iban a salir del campo militar, iban a ir a sus casas, él iba a irse a casar. El chiste es que no lo dejan salir y lo encarcelan por, no estoy muy seguro cuál es el cargo, pero básicamente por no hacer caso a sus superiores y desafiar a todo el ejército, no decir yo no voy a agarrar un arma. Claro. Entonces se hace una corte, etcétera y todo. Y es interesante, la novia con la que se iba a casar pues va a verlo. Y en este momento en el que están discutiendo en la celda, ella entra a la celda a hablar con él, él empieza a decirle, yo no voy a tomar ninguna arma, este es como en lo que yo creo, yo creo en Dios y Él me va a ayudar, y yo solo quiero ser paramédico, yo solo voy a ir a salvar vidas, no voy a ir a quitarlas, ¿no? Pero ella le insiste en que tal vez está siendo demasiado egoísta y egocéntrico y queriendo acomodar las cosas a como él las quiere y no como tal vez deberían de ser. Y entonces él se levanta y ve a la ventana y se queda pensando, estoy siendo demasiado arrogante. Y me llama mucho la atención. No les voy a decir lo que pasa después. Ya cada quien vaya a verla. Véanla. Para que vaya a verla Diana también. Sí. Ajá, pero me gusta mucho este punto en el que él se da cuenta. O sea, se cuestiona incluso si tal vez llevó sus valores religiosos al extremo donde no debía. Y independientemente de cómo haya terminado la escena o la película o las decisiones, creo que me parece muy sana esta humildad que él tiene de incluso decir, tal vez fui demasiado lejos en esta parte. Tal vez fue demasiado. Como dice, y fue la frase que me llevó de Maxwell, justo la que dijiste de aún entre las personas más buenas existe un poco de egoísmo, entonces siempre debemos estar dispuestos a ver si tal vez yo estoy causando este tipo de conflictos, a ver si hay algo en egoísmo en mí que está causando justo este duelo o este enfrentamiento. Y es la tercera petición del presidente Nelson, no solo ores y trates de ayudar a los demás que tienen dificultades, date cuenta si tal vez ese poquito de egoísmo que hay en toda persona buena está siendo el factor que haga que tú seas la causa del dolor de alguien más. Sí, dicho también a la frase que me gustó abajito de la que acabas de comentar, cuando la leí la primera vez, de hecho todavía no la entiendo muy bien, pero quiero expresar lo que yo entendí. Dice, la persona egoísta siente una pasión por el yo, que le hace cegar, que le hace ciega a la humanidad. Más cuando ese yo se pluraliza, y yo dije, pues, ¿cómo se pluraliza el yo? Yo dije, pues entonces en un nosotros, ¿no? Supongo que el yo, cuando tiene plurales, nosotros. Sí, la primera persona plural es nosotros. Entonces, dice, el egoísmo se convierte en generosidad. Y entonces me puse a pensar, si yo pienso como yo en un pueblo, yo digo, entonces nosotros como pueblo, y entonces ya tiene mucho sentido también lo que comentaba el presidente Nelson, ¿no? De hacer la invitación de ayudar a los demás, de orar por los demás, y también tú estás incluido en eso, ¿no? Porque tú también estás dentro de ese pueblo, dentro del mundo que necesita pues más paz, más bondad y todas estas cosas del Evangelio de Jesucristo. Y también, ahorita lo estamos hablando de algo grande, pero también hablando de yo como un integrante de mi familia, entonces también ahí va como esa pluralidad. Sí. Y también incluso hasta como en pareja, yo creo que también tiene mucho sentido, porque ahí es donde muchas parejas como que no hacen el clic, o sea, cuando una persona siente que la otra persona piensa más en sí misma que en la otra, como que es precisamente esos problemas que tienen de egoísmo, ¿no? De falta de interés en el otro. Y entonces es cuando como que viene todo esto que el profeta está diciendo. Dice abajito, terminando este párrafo, amo al Señor Jesucristo y testifico que su evangelio es la única solución duradera para la paz. Y bueno, también como estamos hablando tanto de conflictos grandes como chicos, me puse a pensar, pues sí, o sea, ¿hace cuánto que firmaron los tratados y de esto de que, sí, Rusia se compromete y Polonia y todos los países, ¿no? Que han firmado y en realidad eso pues no es, o sea, claro que es de alguna forma una garantía de paz, en cierto sentido. Claro, porque se supone que estás bajo acuerdo. Exactamente. Pero ya vemos que en realidad, o sea, si esas personas no resuelven el conflicto con el Evangelio de Jesucristo, en realidad no es algo que te garantice una paz duradera, es una paz como momentánea, creo yo. Sí, pues es que al final de cuentas también conforme avanza el tiempo la gente se siente menos apegada a los acuerdos hechos por otras personas. Pero quiero retomar la parte que tú habías dicho de esta parte de cuando el yo se convierte en plural, el egoísmo es reemplazado por la generosidad. Creo que es la palabra que ocupan. Generosidad. Entonces me llama la atención cómo pinta ese escenario en el que yo, en lugar de pensar en una persona como yo, por ejemplo, tú ponías el ejemplo de la pareja, ¿no? Sí. En lugar de pensar en yo como novio,
pienso en nosotros como pareja. Y entonces eso causa una dinámica diferente. En lugar de pensar en qué gano yo, es qué estamos ganando nosotros. Claro. En lugar de pensar qué gano yo de mi familia, pensar cómo hago que como familia ganemos. Y no necesariamente pensar en cómo hago que Diana y yo ganemos individualmente nuestras partes, sino también pensar en el equipo, cómo es que nuestra relación o nuestra familia o sabes, cómo el conjunto se fortalece, no solo el beneficio bilateral o unilateral, no sé, siempre me confundo entre esas dos. El chiste es que beneficios vayan hacia las dos partes, sino también pensar en que juntos somos un conjunto de algo y deberíamos pensar en el beneficio de eso. Entonces me llama mucho la atención porque, claro, pensando en economía, por ejemplo, claro, cuando le va mejor a mi vecino, también significa que gasta más en las cosas que compra en la tienda y eso significa que el de la tienda puede contratar más mis servicios y sabes, es una cadena de todos, tenemos que crecer todos empezamos a irnos para abajo. La economía nos tiene ligados a todos. Entonces, si vemos también nuestro progreso, tal vez en ese sentido, pensar en el nosotros, como pensamos en la economía, es algo que todos tenemos en común. Pero si pensamos también en el progreso, en el crecimiento espiritual, en los sentimientos de bienestar y nos vemos todos ligados, así como vemos la economía, tal vez alcancemos a ver que es bueno que nos vaya bien a todos, porque al final estamos ligados en ese sentido. Me recuerda mucho a lo que el Elder Holland decía hace dos conferencias. Sí, hace 2 conferencias generales de abril del año pasado. Él hablaba de la economía de la bondad. Entonces a mí me gustó mucho ese concepto porque sí, yo soy bondadoso con alguien y ese otro alguien va a transmitir también esa bondad. Pero cuando iniciamos ciclos de reproches o ciclos de gritos, justamente pues estamos en esa misma economía y todos vamos ligados. Entonces siento que es bien interesante como lo pone Neela Maxwell. Sí, era Neela Maxwell, ¿no? Sí. En lugar de decir yo, decir nosotros y pensar cómo nos beneficiamos nosotros y ahí el egoísmo se transforma en generosidad. Está bien cool. Sí, de hecho igual ahorita que lo estabas mencionando, o sea, vi cómo está relacionado esto de pensar en nosotros y hablar acerca del evangelio, porque siento que lo que más nos puede unir es pensar que todos somos hijos del mismo Dios. Claro. Y que todos tenemos, a lo mejor no todos tenemos las mismas herramientas, ni los mismos principios, ni las mismas ganas, ¿no? Pero... ni las mismas pues ganas. Es que no que todos quieren llegar nuevamente con Dios, ¿verdad? Claro. Pero el punto es de que todos lo somos. O sea, de eso, aunque quieran o no quieran aceptarlo, es algo en lo que a todos nos incluye en el conjunto del mundo. Sí. y verlo con esos ojos o con esa visión, pues nos ayuda también a ser más... ¿cómo se llama esta cualidad? ¿Empáticos? ¿Abnegados ibas a decir? No iba a decir algo como empáticos. Sí, como con los conflictos, los problemas de las otras personas, como que aunque a lo mejor estén del otro lado del mundo, de alguna forma sientes como acabas de decir que te afectan a ti. Entonces ya dices, bueno, ya tengo más o entiendo más o siento más la necesidad de orar por ellos o de ayudarles en lo que yo pueda. Y que interesantemente tal vez esa capacidad de empezar a vernos como un todo, como vernos a nosotros en lugar de verme a mí y a ti, tal vez eso es necesario para el discipulado, porque de hecho en el párrafo 6 empieza el presidente Nelson diciendo, cada persona que ha hecho convenio con Dios ha prometido preocuparse por los demás, y que es justamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, cuando dejo de pensar en yo, empezamos a pensar en nosotros y nos vemos como hijos de Dios, las ganas que tengamos cada quien, empezamos a decir... o a sentir esta empatía justamente por lo que pasa al otro lado del mundo. Y creo que es justo lo que debería pasar en el convenio, porque eso es lo que Alma decía, ¿no? Llorar con los que lloran, etcétera, etcétera. Y siento que esto se liga mucho a lo que el presidente Nelson dice aquí. Cualquier persona que ha hecho convenios ha prometido esto. Y tal vez no es algo que recordemos así como él lo dijo. Me gustó mucho que él dijo, has prometido preocuparte por los demás. Tal vez no es algo que digamos constantemente cuando hablamos del convenio bautismal, pero me encanta cómo lo plantea aquí. Parte del convenio bautismal tiene que ver con preocuparte con los demás. Has prometido tener un interés genuino por el bienestar de las personas y por dejar de verte como solo un yo y empezar a ver como nosotros, ¿no? No necesariamente dejar de tener una personalidad o gustos o cosas que te diferencien, ¿no? Claro, tienes una identidad, pero es importante aprender a vernos en lugar de yo, también ver el nosotros. De hecho. Y lo que va muy de la mano con esto de preocuparse por servir y ayudar a los demás, habla acerca de los necesitados y ahorita como lo vemos muy gráficamente en las guerras, pero también algo que a lo mejor creo que tenemos que tener en cuenta, que también se nos olvida, es que también estamos desde hace muchos años en una guerra, desde siempre, en una guerra espiritual. Okay. Y entonces también el presidente hace hincapié, en el párrafo 5 dice, esto subraya la necesidad urgente de que sigamos las instrucciones del Señor, como sus discípulos, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Y también en el párrafo 7 dice, hoy reafirmo que el Señor ha pedido a todo joven digno y capaz que se prepare para servir una misión y la sirva. Claro, es muy bien cómo se entrelazan estos temas, ya que hablamos de los conflictos físicos, también vamos a hablar ahora de los conflictos espirituales y el papel que tenemos en la solución de dichos conflictos, ¿no? Tanto a nivel físico y tal vez territoriales, por así decirlo, sí. O de a quién le va a qué equipo de fútbol. También viene esta parte de, y como tú mencionas, hay también otro aspecto en el que lidiamos una guerra o una batalla, o tenemos conflictos que son los espirituales. Antes de que pasemos a ese tema, yo quiero preguntarte de lo del subrayado. ¿Hay algo que puedo preguntarte de eso? Es que yo quiero contarles a todos esta historia porque los discursos todavía no están traducidos. Yo los traduje, ayudado de Google. Entonces los tradujimos. Sí. Bueno, hicimos la traducción, pero yo me equivoqué y puse 2 veces el mismo párrafo. Entonces Diana, ahorita que estaba como subrayando algunas cosas, dijo como, oye, qué curioso, el párrafo 5 está 2 veces y en cada vez subrayé cosas diferentes del mismo párrafo. Entonces está como, me dio mucho interés de, ¿cuáles son esas cosas y cómo es que viste cosas diferentes en cada párrafo a pesar de que era el mismo? Que eso creo que es una lección muy interesante acerca de, por ejemplo, las escrituras, cuando las volvemos a leer. Es como, no te tomó ni 2 minutos de diferencia leer un párrafo o el otro y había cosas diferentes que llamaron tu atención. Entonces yo sí quería preguntarte acerca de cuáles eran cuáles eran las diferencias. No. La primera vez que lo leí, solamente me fui directamente a donde dice, tenemos la sagrada responsabilidad de compartir el poder y la paz de Jesucristo con los que escuchan y permitan que Dios prevalezca en sus vidas. Y la siguiente vez que lo empecé a leer otra vez en el mismo párrafo, dice, esto subraya la necesidad urgente que tenemos de seguir las instrucciones del Señor, de ir por discípulos a todas las naciones y predicar el evangelio. O sea, le digo a Braulio que no es como que el párrafo esté gigantesco y que sean 2 ideas completamente opuestas, pero la primera vez que lo leí no me había detenido en la parte de la necesidad urgente en seguir las instrucciones del Señor como discípulos y predicar el evangelio. O sea, ambas partes hablan de predicar el evangelio, pero en la primera habla de una necesidad urgente y en la segunda habla acerca de tener esa responsabilidad de compartir bueno, de hecho también aquí me llamó mucho la atención que dice compartir el poder y la paz de Jesucristo. Eso, ahorita que lo mencionas, ya se me estaba pasando, porque yo dije, pues cómo, o sea, cuando tú te imaginas compartir algo con las demás personas, pues, o sea, es muy fácil decir, pues te comparto de mi comida, ¿no? Es muy gráfico. Pero compartir el poder y la paz de Jesucristo no me suena tan sencillo. En primer lugar, siento que tenemos pues que adquirirlo, ¿no? Tanto la paz de Jesucristo como el poder de Él, pues como acabamos de también mencionar, a través de los convenios, ¿no? Y también de comprender mejor las promesas, de leer las escrituras, el poder del Espíritu Santo. Sí. Pero poder transmitirlo, compartirlo a otra persona, no sé, ¿tú qué opines o cómo? Creo que la parte viene en ayudarle a la persona. O sea, lo primero es yo cómo obtengo la paz y el poder de Cristo. Y después viene, cómo le enseño a otra persona a adquirirlo. Porque no es como que yo pueda darte como, ahí te va el poder de Cristo. O sea, como un Jedi, ¿no? Sí, es exactamente lo que me dio. Como que justamente es eso, cómo puedes transmitir a otra persona el poder de Cristo, pero la verdad es que el poder de Cristo viene de manera, y digo, uno puede orar por otras personas, claro, siempre está en que él pueda conocer a su Salvador, tener un testimonio de él, etcétera, pero al final de cuentas el poder de la expiación viene a través de tus decisiones y a través del arrepentimiento y que le abras las puertas al poder para que venga a ti, ¿no? Entonces viene esta parte de entender uno, cómo es que yo puedo obtener la paz y el poder de Cristo. Y de eso va todo lo que hemos aprendido acerca de tener fe en Él, arrepentirnos, guardar sus mandamientos, los convenios, el templo, bla, 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 etcétera, las escrituras. Y después viene, ¿cómo ayudo ahora a otra persona a hacerlo? Bueno, es que él tendrá que actuar por sí mismo también. Entonces viene esta parte de cuando, y que muchas veces no lo vemos tan significativo, cuando a veces alguien dice, le enseñé a un amigo a orar, a veces no lo vemos tan grande, o sea, nos da ternura, decimos qué lindo que sí, pero a veces no nos damos cuenta de esa es una de las maneras en las que puede obtener poder y paz. Y acabamos de dárselo y no lo hacemos, o sea, lo consideramos tampoco porque no logramos que fuera a la iglesia, porque no se bautizó y es como, espérate, acabas de darle una de los instrumentos más poderosos del mundo, que es la oración, y que le puede transmitir o le puede ayudar a obtener este poder y paz de Cristo. Entonces yo siento que justamente viene de ahí. ¿Cuáles son todas las cosas que me pueden ayudar a obtener paz o poder de Cristo? Y hay una lista grande. Pero, ¿y ahora cómo le ayudo a alguien? Y entonces viene esta parte de, lo invité al centro para visitantes del templo. Y es como, eso es parte de ayudarle a familiarizarse
con cómo obtener el poder o la paz de Cristo. Tiene O sentido. le compartió una escritura o le compartió una cita de la conferencia general. Eso es parte, la voz de los profetas también es parte de obtener el poder y la paz de Cristo. Entonces siento que es interesante ver cómo estos pequeños actos en los que nosotros podríamos pensar en solo nos fortalece espiritualmente, también tiene que ver con pues dar acceso al poder de Cristo. Esa sería mi respuesta a grandes y pequeños rasgos. Pero antes de pasar o no sé si tú ibas a seguir haciendo comentarios de esto, porque a mí sí me llama la atención las diferentes como palabras que ocupa, aunque es como tú dices, el párrafo no es tan diferente. O más bien las ideas dentro de ese párrafo no son tan diferentes. Viene esta parte donde dice, tú lo mencionaste, en primer lugar lo menciona como una necesidad urgente y en segundo lugar lo menciona como una responsabilidad sagrada. Entonces me llama mucho la atención eso. Por un lado es una necesidad urgente y por otro una responsabilidad sagrada. Entonces siento que lo podemos ver desde nuestro lado como personas que conocen el evangelio, que tenemos la responsabilidad sagrada, pero también lo puedo ver como tal vez en las personas que necesitan de esta paz y tal vez para estas personas sea una necesidad urgente, ¿sabes? Como acomodar estas diferentes... Depende de en qué punto esté. Ajá, sí, y claro, y lo puedes tal vez voltear incluso, ¿no? Y bueno, no importa, el chiste es que lo que a mí me llamó la atención es eso, que lo define como una responsabilidad, pero también como una necesidad, como algo sagrado, pero también como algo urgente. Y creo que nos ayuda a ver muy bien el panorama de cómo ve Dios este tema. Sí, de la obra misional que como habíamos dicho también en el en vivo de la conferencia general que fue, o sea, como que el profeta luego abrió con necesidades, o sea, es una responsabilidad, es urgente, es sagrado. Importante. Ajá, compartir el evangelio, ¿no? Y por eso mismo nos está haciendo la invitación. Me gusta como dice, reafirmo firmemente que el Señor ha pedido que todo joven digno y capaz se prepare para servir una misión. Entonces, pues como dices, ¿no? La visión ahí está, el mandato ni siquiera dijo, pues yo les recomiendo, que sería bueno, vamos a decirles, o sea, aquí dice el Señor. Entonces, creo que eso hace que la invitación sea como un peso muy grande, pero al mismo tiempo, pues el privilegio, ¿no? De servirle como, pues en alguna ocasión lo hemos hecho como misioneros de tiempo completo, pero también que los que se están preparando sientan esa... que ya dije muchas veces responsabilidad. Entonces, ese deber del sacerdocio. Creo que a mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando habla a las mujeres, porque habla primero jóvenes y después dice ahora hermanas, y dice, bueno, ustedes tienen la opción, pero después dice, oren para saber si el Señor quiere que sirvan en una misión, el Espíritu les responderá a su corazón y mente. Y me gusta mucho que él abre esta parte, pero es muy interesante que no la menciona para la cuestión de varones, ¿sabes? O sea, la menciona cuando está hablando a las mujeres y tiene mucho sentido. Regularmente las personas tienen un momento en el que le preguntaron a Dios si debían ir a una misión, etcétera. A mí una vez me preguntó una amiga, oye, tú, ¿en qué momento sentiste o quisiste o oraste? O yo le dije, pues la verdad, ninguno. Y ya faltaba poco tiempo para irme a la misión. Yo le dije, la verdad, ninguno. Y muchas veces puede ser que por la cultura familiar tú asumes que pues te toca ir a una misión, toda mi familia se ha ido, o sea, es lo que toca, ¿no? Pero por lo menos en mi caso fue diferente al momento en el que yo regresé a la iglesia a los 15 y yo pensaba en los deberes que tenía. Para mí fue un deber simplemente, o sea, no era algo como que yo tenía que preguntarle a Dios si tenía que hacer, porque es como, pues no sé, es como, Dios, ¿debo vivir la ley de castidad? ¿Puedes responderme, por favor? Claro, es como, bueno, si está en las escrituras. ¿Debo vivir el mandamiento que tú diste? El día de reposo, a ver, Dios, quiero hablar contigo. Hay que negociar, Dios. Exacto, entonces es como esta parte de ver cómo en las escrituras están muchas veces las respuestas ya están ahí o en las palabras de los profetas. Entonces para mí siempre fue así. Para mí siempre fue como pues es un deber que se debe cumplir y es parte de mi proceso natural de crecimiento espiritual. O sea, es parte del proceso. No tengo que preguntar si debo hacerlo porque sé que es parte del proceso. Entonces para mí siempre fue así y me llama mucho la atención que así es como él lo pinta en estos dos párrafos, ¿no? En el párrafo 7 es jóvenes, este es un deber. Señoritas, pregunten si Dios quiere que lo hagan y si no, pues también está bien, ¿no? Entonces es esa manera diferente de verlo que a mí por lo menos esa fue mi experiencia, de hecho, ¿no? Sí, pues sí, yo creo que a lo mejor por medio de este mensaje podríamos hacer otra vez la invitación, ¿no? Del profeta a las personas a las que todavía no estén seguras. En el caso de los hombres, como comentaste, más que como pedir un sí o un no, como pedir fortaleza en el caso de sentir esa inseguridad. Es que a lo mejor hay cosas que me están impidiendo ir a una misión en caso de dignidad, en caso de estudios,
de cualquier situación. Entonces, pedir que Dios como les ayude con esa fe, confianza que necesiten para poder ir. Y en el caso de las mujeres, yo una vez leí en un artículo de La Leona que decía, pues muchas mujeres como que lo que hacen para saber si tienen que ir o no ir, como es empezar a llenar los papeles, como para que se vea la disposición. Ah, ok. Sí, yo vi en un caso particular de un estado, que ahorita no recuerdo cuál era, decía que había personas que hacían eso, como de, bueno, pues voy a empezar en el proceso y ya si Dios como que me dice, es como más por acá, es más por acá, como que ya vas tanteándole, ¿no? Sí, porque empezar a caminar, me gusta mucho esta frase o esta idea con la que no me acuerdo si estabas tú o cuándo fue que... No sé, no tengo idea de cuándo, en qué momento en mi vida apareció en mi mente, pero me gusta mucho esta idea de, claro, o sea, es muy difícil que Dios dirija pasos estáticos. O sea, es muy difícil que Dios dirija pies que no se están moviendo. Es más fácil cuando se están avanzando que diga más a la derecha, más a la izquierda. Exactamente. Pero ahorita estás hablando, claro, de lo de, por ejemplo, los conflictos que luego hay para irse a la misión. Creo que para mí resulta muy interesante revisar cuando el presidente Monson bajó la edad misional. Sí. Él aclaró en su discurso, no esperamos que todos se vayan a los 18. Claro. Y es muy interesante porque muchas veces está esta cultura de si tiene 19 y no se ha ido a la misión, es como, ¿qué onda? Triste vato. O sea, es como, pues se entiende un poquito la cultura, pero también es importante recordar que cuando el profeta anunció esa edad dijo, no esperamos que todos se vayan a los 18. Y yo, por ejemplo, uno de mis compañeros peruano, en la misión, él había, no me acuerdo si 3 o 4 años se había aventado ya de medicina y él sirvió, él tenía 22 cuando fue a la misión y la verdad que siento que el tiempo que pasó en la carrera también le ayudó muchísimo a preparar cosas que le ayudaron mucho a la hora de ser misionero. Era alguien muy organizado, era alguien que sabía gestionar ciertas cosas, sabes, que tenía la experiencia en eso que le dio su carrera o que le estaba dando hasta ese punto su carrera. Entonces siento que claro, que existen en nosotros puede sentir ese temor o ese rigor de decir, híjole, es que no se está yendo, al final va a acabar su carrera, ya no va a querer sumarle otros 2 años a su vida, para empezar a trabajar, ya con título, o tal vez ya no se va a enamorar y ya no se va a querer ir. Y la verdad es que creo que también debemos de tener ese espacio para que la gente sienta esa confianza de decir no. En lo que me comparte mi compañero, por ejemplo, él siempre dijo no, sí quiero irme, pero sí quiero empezar la carrera antes de irme. Entonces, claro. y lo llevo a cabo y siento que eso es importante también, darnos cuenta que sí es un deber. Es como ¿qué otro ejemplo puede ser? Es bueno? Que se me ocurrió. Igual cuando tú dijiste que otro ejemplo, yo dije, pues como casarse. O sea, no es como de que, o sea, obviamente es legal hasta cierto punto, pero pues no es como de, pues ahora con la cara. Sí, a los 22 ya te quedaste, ¿no? No, justo. Es uno de esos. Es como ser perfecto también. ¿Sabes? El mandamiento está. Ahí está. ¿Cuándo lo vas a cumplir? Eso es algo que Dios no puso fecha y está bien, porque es como de estos mandamientos que Dios sabe que no es como que tienes que hacerlo en estos 2 meses o ya no lo lograste, ¿no? Entonces siento que es muy importante también tener esa perspectiva de la misión y saber que ayuda mucho al joven no tener esta presión social alrededor de tengo 20 y no me he ido a la misión, qué vergüenza, ¿sabes? Es como no, o sea, no significa necesariamente que no tienes fe o como que no quieras servir. A veces, por supuesto que se da, claro, pero no necesariamente siempre, ¿no? Entonces también creo que a mí me ayudó mucho tener a ese compañero que fue excelente. Fue un excelente también asistente del presidente también después. Entonces sí, yo simplemente quiero decir que también hay ciertas habilidades que se obtienen en la carrera que ayudan también a aportar en la misión y no necesariamente, como dice el presidente Monson, no esperamos que todos se vayan a los 18. Claro. Pues me encanta esa parte. Y bueno, yo de este discurso... ¿Ya no tienes más? No. 9 y 10. A ver, te voy aventando ideas y a ver, tú me respondes a ver qué te parece esto. En el párrafo 9 dice, queridos jóvenes amigos, ya que habló de misioneros varones, ya que habló de hermanas, ¿no? Para servir misiones, él dice, queridos jóvenes y amigos, cada uno de ustedes es vital para el Señor. Él te ha tenido en reserva hasta ahora para ayudar a reunir Israel. Tu decisión de servir una misión, ya sea de proselitismo o de servicio, te bendecirá a ti y a muchos otros. A mí me gustó mucho que hizo este énfasis de, proselitismo o servicio. ¿Tú te acuerdas que cuando fuimos a lo de Central en diciembre, justamente no sé si es presidente, Elder o presidente, ya no sé. Yo le digo Elder Castañeda. Bueno, él y su esposa, que justamente sirven como presidentes de misión de servicio en México. Claro. Nos contaba toda esta parte de que muchas veces
claro, hay misioneros que no pueden cumplir con una misión de proselitismo en las que estás buscando gente, etcétera, pero hay otro tipo de misiones que la iglesia también tiene, en este caso las de servicio, y me gusta mucho que el presidente Nelson haya metido este tema y los haya puesto igual. O sea, no es como de, pues es... sinónimo, te vas a la sinónimo, te vas a la servicio. Ajá, exacto. Entendemos que tal vez la mayoría quiera hacer una misión de proselitismo, que es lo más regular, pero el presidente Nelson los pone a la par. Ya sea que sirvas como proselitismo o que sirvas en una misión de servicio. Las promesas son las mismas. Exacto. Y aquí viene esta parte, te bendecirá a ti y a muchos otros. Justo cuando te vas a la misión a proselitar, piensas como, es que quiero ayudar a muchos a conocer, a aprender del evangelio, a tener una familia eterna, etcétera. Y es como, bueno, también hay esta otra parte de servicio que también haces parte de esa labor y estás involucrado en ella. Y a mí me recuerda mucho esta parte de esta frase que no me acuerdo de qué líder religioso, ya tiene mucho tiempo que murió esta persona, como medio siglo, creo. No, medio milenio, hace 500 años, creo. Pero esta persona decía, predica el evangelio siempre y si es necesario, a veces usa palabras. Sí. Entonces me gusta muchísimo esta idea porque justo una misión de servicio refleja mucho eso. Predicar el evangelio no solo te voy a explicar qué es el bautismo o te voy a hacer una invitación bautismal. Justo lo que veíamos es ayudar a la gente a ver el poder de Cristo y a obtenerlo. Y el servicio es parte de eso también. Entonces siento que es fascinante que el presidente Nelson hable del servicio misional proselitando y el servicio misional en misiones de servicio al mismo nivel. Sí, ahorita que lo comentaste, se me vino a la mente la parábola de la mujer viuda que ponía las dos monedas, las dos blancas. Sí. Y porque a lo mejor para muchas personas las dos blancas es prestar servicio como misionero de tiempo completo y de proselitismo, y para otras personas sus dos blancas es dar el servicio de la misión de servicio, ¿no? Sí. Entonces no es como... O sea, la forma correcta no es como compararnos de, pues es que esta persona sí sirvió en una misión de tiempo completo y verlo como algo mayor a lo que tú estás dando. Claro, y fue líder todo el tiempo en su misión. Sí, y que creo que es un excelente punto el que traes aquí, porque al final de cuentas el Salvador dijo, habrá personas que pongan 10 monedas, pero esta mujer que solo puso una, puso más. Y entonces dices, pero... Esa es la manera de ver del Señor, ¿no? Es como quien pone más monedas cuantitativamente. ¿Quién se quedó 25 meses en la misión? ¿Cómo? ¿Quién se quedó 25 meses en la misión? Exacto. No es cierto. ¿Quién fue el asistente y quién no? No, el Señor no lo ve de esa manera. El Señor no está viendo cuántas monedas pones, sino cuánto significa para ti esas monedas y cuánto corazón pusiste en esas monedas. Exacto. Eso es lo que vale. No es como me sobran 10 monedas y doy más que la que dio 2. Me encanta esa parte. El Señor no lo ve... No cuenta igual que nosotros. Él no ve las cosas que vemos enfrente, él ve el corazón. Lo decía Samuel, ¿verdad? Sí, es el que se me olvidó, es de dominio y me falló aquí la memoria justo ahora. Sé que es 1:8, ¿no? Sí. Samuel. Ni modo. Samuel. Hay alguien en el video que ya está diciendo la escritura Samuel. Diciendo, estos hermanos que no se la aprenden. Sí, Samuel. Pero me encanta el tema. El el párrafo 10, nada más me gusta mucho, que él dice, toda persona merece saber dónde puede encontrar la paz y la esperanza que superan todo entendimiento. Entonces, tal vez aquí siento que agrega una última pincelada a esta idea que tú ya estabas diciéndonos. No solo es como la necesidad urgente y la responsabilidad sagrada, sino el derecho. Claro. Entonces no solo es como nuestra responsabilidad compartir, ni tampoco tal vez la necesidad de la persona, sino también tiene derecho a que sepa cómo llevar o llegar a Cristo o obtener su poder y su paz. Y con esto creo que terminamos este primer discurso, ¿no? Que ahorita yo estaba viendo el reloj y digo, vamos bien, ¿por qué vamos a seguir hablando de este discurso? Y de repente es como, tenemos 2 discursos ya. Sí, ya yo también dije, bueno. Igual el otro está como bien cortito y también tengo como alguna que otra cosa. Ok, tengo párrafo 3. Sí, yo también. Vas. Bueno, lo primero con lo que empieza este párrafo es diciendo el futuro siempre es incierto. Es una verdad eterna. Dice aquí como yo creo que todos se pueden sentir incluidos los cambios de clima. A lo mejor no es algo que... a lo mejor es algo que aunque cambie, podríamos estar preparados hasta cierto punto porque uno dice, bueno, ya toca primavera, el calor. Bueno, pero aquí también se puede referir a cosas climáticas fuertes como tornados, huracanes. Exacto, entonces es como lo que el profeta comienza, ¿no? O sea, a lo mejor algo que
puede ser desde algo que ya estás un poco preparado, como que también ya esté completamente fuera de tu mente. Los ciclos económicos, eso sí, definitivamente, y más ahorita con lo de la pandemia, creo que fue algo con lo que mucho ha cambiado. Desastres, accidentes, enfermedades pueden cambiar la vida rápidamente. Y dice, y todas estas acciones en gran medida están fuera de nuestro control, pero hay cosas que podemos controlar, incluida la forma en la que pasamos nuestro tiempo cada día. Ya. Entonces, leí todo el párrafo. Fin de mi comentario. Eso era lo que quería compartirte. Lo que quería leerte. Hubo una vez en un cierre de seminario, una graduación de seminario, estábamos en Hombres Jóvenes, mi hermano y yo, y éramos parte del coro. Entonces estábamos en el coro, cantamos, etcétera, acabó y estaban pasando los graduados, algunos a dar un discurso, ¿no? Entonces llega un joven a decir a mi seminario me ha cambiado mucho la vida. Hubo momentos que me dio fortaleza, cada mañana salir con el espíritu, etcétera. Y más que nada también las escrituras de dominio. Hubo una escritura que me cambió mucho y me aprendí y se las quiero leer. Y mi hermano atrás de mí solo susurró, si te la aprendiste, ¿por qué la vas a leer? Y yo dije, no. Y me empecé a reír y todos en el coro empezamos como... No, fue muy bueno el momento. Mi hermano como, si se la sabe, ¿por qué la va a leer? Yo nunca dije que me aprendí el párrafo. No, pero me acordé justo de este momento en el que te voy a comentar algo, pero te voy a leer solo el párrafo. Te lo voy a leer, ese es mi comentario. Sí. El presidente Nelson lo dice mejor que yo, así que... ¿Para qué cambiarle palabras? Yo de ese párrafo solo siento que me gusta mucho que... Cuando está hablando del control, no habla, o sea, cuando ya te dice, ok, estas cosas no las puedes controlar, estas cosas sí, no nos dice de tu actitud, no nos dice de los cambios que sí puedes hacer en ese momento, no, habla del tiempo y de cómo lo usas. Y me pareció muy significativo ahorita que tú lo mencionas, me parece muy interesante eso, no solo es qué cosas sí puedes cambiar, sino más bien cómo ocupas tu tiempo. Porque al final de cuentas, no sé, tal vez, estoy pensando en tal vez hay un gran problema de, no sé, estoy tratando de tener un ejemplo en el que yo pudiera invertir tiempo para cambiar, pero al final de cuentas el presidente Nelson no dice que lo que puedes cambiar es algo, sino más bien el cómo ocupas tu tiempo y eso es absolutamente libre. Sí, ¿no? En ese sentido. General, pero muy específico al mismo tiempo. Y muy real, porque al final no es como que acabas cambiando algo que puedas tocar, ¿sabes? No es como de... mi familia no cree en Cristo, ¿no? Y es como de, bueno, yo puedo cambiar algunas cosas y voy a esforzarme para que ellos quieran ir a la iglesia. Al final no es como de, tú puedes cambiar el cómo ellos perciben la iglesia, ¿no? El presidente Nelson tampoco dice, tú puedes cambiar la manera en la que ellos piensan del Salvador, ¿no? Él dice, cambia cómo ocupas tu tiempo. Y creo que eso es bastante significativo porque al final de cuentas va a haber siempre resultados que por más que podemos influir, porque están las cosas en las que no podemos influir como un tornado. O sea, yo no puedo pararlo. Hay cosas en las que puedo influir, claro que sí, como tal vez construir un refugio, etcétera, ¿no? Pero también va a haber cosas en las que por más que posiblemente pueda influir, no voy a poder cambiar. Y en ese sentido me gusta mucho porque la métrica que nos da para evaluarnos no es qué cosas cambiaste de las que sí podías, sino incluso todavía un paso más atrás, cómo ocupaste tu tiempo. Sí. Porque justamente volvemos a lo mismo del discurso pasado. No es cuántas monedas pudiste dar, sino más bien cómo las diste. Sí. ¿Qué había en tu corazón o cómo estabas ocupando tu tiempo? Y eso viene de tus intenciones. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención que la métrica no es algo que podamos decir, sí lo cumplió, etcétera, sino más bien es algo de cómo yo ocupo. Es algo tan mío que realmente no hay ninguna restricción de que pueda decir que no. No sé, ¿tiene sentido? Sí tiene sentido. Sí. Estoy tratando. No sé si estoy logrando la impresión que tuve, pero ahí está lo que más o menos puedo decir que entendí. Ese es mi comentario. Ahorita que lo mencionas, me puse a pensar incluso que hay cosas que, o sea, que podemos hacer con nuestro tiempo. O sea, por ejemplo, ¿podemos nosotros quejarnos en nuestro tiempo? Ya se me ocurrió el ejemplo perfecto. Perdón. Es que, por ejemplo, si pensamos en nombres que quieres encontrar de genealogía, tal vez dices, ok, yo no puedo hacer que mi familia actual se convierta ni hacer nada de eso. O sea, yo no es mi decisión, es de ellos. Claro. Pero sí puedo hacer algunas cosas que tengo control. Por ejemplo, llevar nombres al templo de mis familiares
que pueden bautizarnos vicariamente. Es algo que está en mi control, es cierto, pero ahí está el ejemplo que yo quería dar. Muchas veces el tiempo, puedes pasar media hora tal vez buscando ese nombre y tal vez no lo vas a encontrar, pero no significa que estés fallando, justamente porque la pregunta es cómo estás ocupando tu tiempo. No la pregunta es cuántos nombres lograste encontrar. Sí tiene sentido, creo que ese fue un buen ejemplo y me gusta mucho. O sea, te vas todavía más atrás. Tienes que sentirte súper satisfecho de cómo estás ocupando tu tiempo, no solo los resultados que lograste en ese tiempo, porque muchas veces tampoco eso puedes controlar. Exactamente. Sí, definitivo. Y de hecho, ahorita que con ese mismo ejemplo que acabas de poner, creo que el profeta también, porque esa podría ser como una de las formas, ¿no? En la que puedes decir, bueno, estoy aprovechando mi tiempo porque a lo mejor no puedo hacer con lo que no puedo controlar. Pero ahorita con lo que te estaba comentando, a lo mejor muchas veces nos enfrascamos tanto en lo que no podemos hacer y nos cerramos tanto en eso, que es lo que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo. O sea, como que nos empezamos, te digo, a quejar o a deprimir o a sentir como decepción o desilusión de, ay, es que los demás sí tienen esto que no tengo y... Me muero. ¿Qué pasó? Se me fue. ¿La garganta? Sí. Te voy a contar un meme mientras tomas agua. Gracias. Hay este meme que me estaba acordando justo ahora de esta hada madrina de Cenicienta, que ves que le hace como un vestido o algo así. Sí. Pero en ese meme está como la hada madrina haciéndole así a Cenicienta y sale una leyenda que dice: te voy a dar el maravilloso poder de imaginarte circunstancias terribles, imposibles, pero solo posibles en tu mente y preocuparte y angustiarte toda tu vida por ellas. Y yo como, ese es un don que yo tengo. Sí, ¿cómo supieron cuál era mi don? Sí, esa hada madrina me visitó. Ya, no morí. Ok. Gracias. Gracias por ese meme. De nada. Sí, entonces me llamó mucho la atención, como lo acabas de decir, podemos simplemente no hacer nada y eso también es una decisión. Claro. Decir, bueno, pues ni modo, no me tocó la vida en la que toda mi familia no es miembro y pues a seguir con otro tema, ¿no? O seguir en otras cosas. Pero podemos hacer eso que tú acabas de decir de la obra genealógica. Algo que también está en nuestro control es decir, bueno, a lo mejor mi familia no lo es, pero pues yo sí creo en Dios, yo sí tengo estos principios y voy a, como acabamos de hablar en la obra misional, pues parte de la obra misional es predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces yo me voy a esforzar porque mi familia vean que cuando yo tengo un problema, que cuando yo tengo alguna situación o circunstancia difícil, yo me arrodillo, orar las escrituras y leer los ayunos. Qué triste. Renovar los templos. Estoy tratando de decirlo bien y me sale mal. Bueno, cuando yo me equivoco, soy humilde y digo, y oro para recibir respuestas, y leo las escrituras. Entonces, de alguna forma esa luz que no puede pasar desapercibida, aunque a veces parece que sí. Y puede ser con los miembros, puede ser con mis amigos, con mi entorno en general. Entonces, a lo mejor no podemos, como habíamos dicho al principio, ¿no? Habíamos hablado de los cambios de clima. Aunque sepamos cuál es la estación que viene, no podemos controlarlo. Lo que podemos controlar es la ropa que usamos para las estaciones de clima o los accesorios que tenemos. Igual para los ciclos económicos sabemos que van a haber, los pronósticos, ¿no? También estudiar sobre eso y saber que cuando nos va en época de abundancia, pues guardar para la época de cuando no va a haber tanto. Sí. Entonces creo que eso es lo que el profeta nos está intentando decir con esto de aprovechar nuestro tiempo. Y yo dije, bueno, también al mismo tiempo de que sea tan abierto, podemos caer en esa como de, bueno, ¿y cómo sé si realmente estoy aprovechando pues mi tiempo aquí en la tierra, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que en el párrafo 5 dice, sí podemos aprender del pasado, sí debemos prepararnos para el futuro, pero para enfocarnos en este momento, que así se llama el discurso, ahora es el tiempo. Dice, ahora es el momento que podemos aprender, ahora es el momento que podemos arrepentirnos y ahora es el momento en el que podemos bendecir a los demás. Entonces yo dije, bueno, hay muchas, también dentro de estas tres cosas podemos aprender muchas cosas, arrepentirnos de muchas cosas y servir de muchas formas, pero creo que mientras estemos como llenando sí, que la mayoría de nuestro tiempo esté abarcando estos tres principios, no sé. Sí, de aprender, arrepentirnos y servir, pues podemos sentirnos como que estamos siendo útiles, ¿no? En esa parte de aprovechar ese recurso. Sí, finalmente sentirnos satisfechos del uso de nuestro tiempo y de cómo es que estamos tomando esa decisión, ¿no? Porque me gustó que separaste estas tres cosas. ¿Puedes repetirlas? Dijiste aprender,
Arrepentirnos y servir, ¿no? Está interesante que habla de esas tres cosas en cuanto a cómo usar tu tiempo. Qué interesante. Ajá, pero sí, yo me quedo con esta lección de hay cosas que no puedes cambiar, hay cosas en las que puedes influir, pero no necesariamente vas a cambiar. Y entonces lo que tienes que mirar es cómo ocupo mi tiempo. Eso es lo que sí tienes pleno control y tú decides cómo vas a enfocarlo. Entonces no pienses en lo que logras, sino en qué estás invirtiendo tu tiempo. Y eso me encanta. O sea, sí, no sé si sonó mal para algunas personas, pero a mí sí me gustó. Es el proceso, ¿no? Sí, fíjate, apenas escuché un consejo de alguien que decía lo que debes hacer es tomar un tiempo específico y decir voy a dedicarme a esto durante este tiempo o durante estas horas. Y la persona le preguntaba, ok, entonces lo que eran como tips de productividad. Entonces la persona le pregunta, ok, entonces lo que tú dices es que ponga un horario y decir 1 hora y que en ese tiempo termine la tarea. Y él le dice, no quiero que pongas la meta de terminar la tarea, sino de que te enfoques muy claramente esa hora. Estamos hablando de enfoque, no de logros. No de cuánto alcanzas a hacer en 1 hora. Y siento que de hecho podemos ver eso mismo en nuestros estudios personales. Sí. O sea, si pensamos en nuestro estudio personal, por lo menos yo recuerdo, o sea, en la misión que era cuando tú tenías que parar porque ya se te acabó el tiempo y tienes que parar tu estudio. No. Ajá, sí, exacto. Esa sensación ya casi no la experimento afortunadamente porque es como, pues puedo seguir estudiando, no tengo ningún problema. Claro. Ajá, pero en ese tiempo justamente era muy satisfactorio el sentir esa inversión de tiempo en 1 hora y ver lo que habías logrado en lugar de decir, quiero lograr esto y tal vez no siempre salía eso, ¿no? Entonces creo que para mí es muy significativo eso, el centrarte en cómo estás ocupando tu tiempo. Veo que tienes algo en el párrafo 6, yo nada, solo el 7 y de hecho con eso creo que vamos a terminar porque ya no tengo nada más. Ay, no, sí tengo unas veas cosas lo que yo escribo. ¿No? No es cierto. Es que solamente me llamó la atención que dice el adversario nunca duerme y dije, okay. sí es cierto. Ok. Es cierto. Y ya, solo es cierto. Por eso es que no tiene esperanza porque no puede soñar. Tal vez por eso. Sí, Braulio. Mi apostasía. Resulta que el diablo no sueña. Bueno, a ver. El 7. El impulso espiritual positivo aumenta a medida que adoramos en el templo, crecemos en nuestra comprensión de la magnífica amplitud, profundidad de las bendiciones que recibimos ahí. Y me llamó la atención lo que dice después, que es les ruego que contrarresten las costumbres mundanas centrándose en las bendiciones eternas del templo. Entonces, justo como mencionaba en la conferencia anterior, el presidente Nelson, algo que he notado es que él está retomando muchísimos de los temas como escondiditos en las frases que dice de todos los discursos que ha dado anteriormente. O sea, ya nos mencionó como acerca pistas. De prevalecer en que Dios prevalezca. Habló también, no sé si es o el discurso que vamos a hablar después, pero habla de los cimientos espirituales también. Y es como de, ok, aquí hay como que está armando un edificio gigantesco bien padre de lección entre todos sus discursos y me gusta mucho. Y aquí justamente menciona otra vez el tema de contrarrestar, de ver cómo agregando lo bueno y no solo quitando lo malo de tu vida puedes lograr progresar. Y ya me acordé que sí tengo algo más en el 80, en el 8. En el párrafo 88. Es que aquí le puse 2 8. Pero le subrayé toda la conferencia que era. No sé por qué dice 88. Ya sé por qué. Bueno, ¿lista? ¿Tienes algo más? ¿No? No, porque también me llamó la atención el mismo párrafo y tengo básicamente los mismos comentarios. Mismo? Bueno, ahí te va. Ahí te va el dato. A ver, qué interesante. Hasta octubre del 2021, el presidente Nelson ha anunciado 83 templos. Esta última conferencia anunció 17. Matemáticas, por favor. 83 más 17. Ya pusiste 88 ahí, ¿no? No. 83 más 17. No sé. Eres la matemática. No sé por qué piensan que estudiar matemáticas es una calculadora. Sí, siento. Me dijiste el otro día que te quejabas de eso y yo te dije, sí, ¿quién hace eso? Y lo acabo de hacer ahora. ¡Qué horror! Vean qué rápido nos volvemos en la persona que causa problemas para otra persona sin darnos cuenta. Ok. Está bien, súmalo con la calculadora más 17 son 100. Sí. Entonces es muy interesante que en esta última conferencia el presidente Nelson llegó a sus 100 templos anunciados durante su presidencia. Es que por eso lo dije, porque eran números. Te prometo que ni siquiera haces la cuenta. Ni siquiera vi que la primera y la segunda, yo solamente dije, al final van a dar 82. O sea, sí, está bien. 88, sí. 88. Eso se llama sesgo. Cuando ya crees que sabes la respuesta y por eso no te abres a las respuestas verdaderas. Se llama arrogancia, no es cierto. Sí, soy. Pero bueno, entonces, lo interesante para mí, el presidente Nelson lleva 100 templos anunciados. O sea, en el tiempo que él hemos estado creciendo templos. Sí, de 2017. Brutalmente. O sea, llevamos desde 2017. Él empezó en 2017. ¿Cuántos años? No manches.
Sí, porque yo estaba en la Perdón. misión cuando Por la falleció el expresión. presidente Montt. 17, 18, 19, 20, 21. Estamos en el 22. En 5 años ha anunciado 100 templos. Wow. Sí, Está cañón ese hombre. nunca ha habido más Y templos bueno, en- que afortunadamente estamos en un punto económico en el que la iglesia puede hacer ese tipo de inversiones y vamos a construir 17 templos, vamos. O sea, digo, hace 100 o 50 años tal vez no teníamos esa liquidez, pero súper padre. Y de hecho, pues quería mostrarte, de hecho, porque dije, pues ya que vamos a estar haciendo aquí cosas, vamos a ver. Ay, ¿qué hice? Quiero mostrarte. Uy, aquí no es. Ajá, quiero mostrarte una video reacción. No sé si viste, pero Más Fe en sus historias puso cuando el presidente Nelson vaya a anunciar los templos, grábense y nos mandan reacciones y es que toca un templo en su ciudad, ¿no? Y cosas así. Entonces, yo quiero enseñarte este video. Desubicaciones. Wellington en Nueva Zelanda. Brazzaville en la República del Congo. Barcelona, España. Bueno, no tengo que decir de dónde es ella, ¿no? Sí, ya sabía. Lo vas a publicar ahí como... Sí, lo voy a ok. poner. El Reino Unido. República del Congo. Oh my God, dice. Con su cobijita. Sí. Bien emocionada. Pues es que para ellos es medianoche casi. Maceo, Brasil. Santos, Brasil. Ay, qué tierno. San Luis, Potosí. Ya, suficiente. México, a ver qué dice. Sí, pues yo dije... Justo la cortaste en México. Es que no me sé el orden, lo siento. Ciudad de México. Tampa, Florida. Bueno, María así reaccionó cuando le tocó un templo en su ciudad. Que por cierto me dijo Yo que... creí que ibas a mostrar la reacción que tú tuviste cuando se... No. Yo dije, ay, Braulio. No, sí es como de wow, pero no es como María. Que por cierto me dijo que ve los videos, así que saludos Ay, a María. saludos. Sí. Te admiramos. Sí. Vemos tu ven, sígueme de 1 minuto que dura 3 minutos. Triste, Braulio. Pero bueno, creo que es muy padre que justamente, por ejemplo, María, que vive en España, creo que solo había un templo en España, no sé, a ver, ahí me corrigen. Según yo, este es el segundo templo porque leí algo así. Y en Barcelona. Ajá. El Entonces, primero no sé dónde está. Oye, yo conozco a alguien de Barcelona y no le he dicho nada. Felicidades Pero bueno, por el templo. felicidades por el templo. Pero creo que es muy padre este momento. Creo que es muy padre que el presidente Nelson cierre la conferencia con estos anuncios de, hey, adivinen, 100 templos más en lo que llega el Templo presidente nuevo. y suelta el micrófono. Y vamos por más. Sí, porque al final dice la iglesia, a medida que la iglesia crece, nos esforzamos por mantener el ritmo mediante la construcción de más templos. Entonces, a medida que la iglesia también está creciendo, vemos pues sí, más templos y creo que es algo emocionante. Creo que el video de María refleja mucho de esa emoción, padrísima. Y pues vamos a tener un templo también más cerca de nuestras casas, tú y yo. Wow. Y si no tienes más, yo pasaría a las semillas y terminamos. Sí, yo creo que yo también. Súper, pues entonces para mí, ¿la tienes tú? Porque yo no. Déjame escoger una semilla al azar. Es que, ideas muy padres, pero no estoy Sí, seguro de me cuál. gustaría. Es que, Ajá. ¿sabes qué? La semilla que estaba pensando es como un collage. A ver. Porque sí siento la necesidad de meditar, de entender un poquito mejor cómo pasó mi tiempo, Ujú. enfocándome en las cosas que puedo hacer. Pero también me gustó esa parte que abordamos sobre el ser uno como con los demás. Porque, o sea, como que van ligadas en el sentido de que a lo mejor, o sea, Claro. cómo las necesidades de los demás me afectan, pero como también el hecho de que yo haga algo bueno, positivo, me esté haciendo estas 3 cosas de arrepintiéndome, aprendiendo y bendiciendo a los demás, como también les afecta a ellos como lo que yo haga, ¿no? Entonces, siento que, y de esa forma aprovechar el tiempo, ¿no? Como Sí. que siento que esa sería mi semilla con lo que me iría de estos 2 discursos. Me encanta también, o sea, haciendo un paréntesis, la noticia de los templos. No era algo que tenía matemáticamente contemplado. Perdón. Pero sí, creo que básicamente es eso, como que los discursos me ayudan un poquito más a entender esa visión de que Dios espera, pues, que estas responsabilidades de predicar
por medio de servir a los demás también creo que es importante. Entonces creo que básicamente esa sería mi semilla. Súper. A mí ya no me acordaba de esta idea de lo del discurso de Maxwell, que me gustó mucho. Justamente cuando dejamos de pensar en yo y empezamos a pensar en nosotros, cuando el yo se convierte en plural, el egoísmo es reemplazado por la generosidad. Generosidad. Sí. Ay, Y creo que me gustó mucho. También me quedo mucho con lo que el presidente Nelson dijo acerca del tiempo, porque ya hemos hablado acerca de los esfuerzos, ¿no? Justo cuando hablábamos del discurso de salud mental era como aprender a estar satisfecho no con tus resultados, sino con tus esfuerzos. Pero ahorita creo que el presidente Nelson lleva la lección un poco más a fondo diciendo en qué estás invirtiendo tu tiempo. Entonces, no solo en cómo están enfocados tus esfuerzos, sino también en el tiempo. Creo que son lecciones casi paralelas, pero que son un poco más profundas. Y a mí me gusta mucho esto, que podemos ver que debemos centrarnos en nuestros esfuerzos y en el uso de nuestro tiempo, y no siempre en lo que logre ese tiempo o ese esfuerzo. Y me gusta mucho esas dos cosas. Quiero dejar eso, enfocarnos en el tiempo y enfocarnos en nosotros. Pero bueno, muchas gracias, gente, por acompañarnos. Espero estén súper bien. Y Diana y yo nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Bye. Y me encanta porque justamente después de lo que acabas de comentar del cometido, dice que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿En qué seremos diferentes por lo que hemos oído y sentido? Me llama mucho la atención esa pregunta porque sí, normalmente, como habíamos hablado en el discurso anterior, recibimos esa revelación porque se supone que estamos dispuestos a hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, si no hacemos esos cambios, de alguna forma